Javier, Julia, si queréis comenzamos ya el desarrollo del seminario, ¿no? Hemos probado que todo funcione bien y bueno, empezamos este segundo seminario sin ningún contratiempo. Damos inicio, como digo, la segunda sesión de los encuentros web sobre la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta iniciativa, que la semana anterior pues no tuve la oportunidad de compartir con vosotros, bueno, con los que ya habéis asistido a la primera sesión, precisamente por un problema ahí de última hora. Y bueno, lo que pretendía en esa primera sesión que presentó Eva Blasco era pues, realizar un pequeño apunte introductorio, ¿no? sobre la celebración de estos seminarios que surgen en un contexto de desarrollo de un trabajo colaborativo universitario desarrollado desde el año 2021 y también del desarrollo de un proyecto que es el Foro de Intercambio de Conocimiento para una Economía Circular, que es básicamente desde la perspectiva universitaria, es un proyecto de investigación, de trabajo de campo, de investigación para conocer la perspectiva y tener acceso también al conocimiento que se genera en la sociedad, sobre todo en los actores que están en la aplicación del derecho ambiental y particularmente de la regulación de residuos. Es un trabajo que se ha desarrollado desde inicios de 2021, pues ha sido muy productivo, ¿no? Porque nos ha permitido conocer la perspectiva de todos los actores del sector público y privado relacionados, ¿no? con la aplicación de la normativa de residuos y vinculado, como ya decía, a ese trabajo del FIREC, que pueden consultar en su página web forocircular.com, pues también pusimos en marcha ese espacio de colaboración interuniversitario, pues en torno, creo que son 16 universidades y 19 profesores de universidad especializados en materia ambiental que hemos desarrollado acompañando el proceso de tramitación parlamentaria de la ley, un trabajo que es el estudio sistemático de la ley de residuos y suelos contaminados por una economía circular, que está en fase de borrador, está en fase de, hemos querido dar acceso, pues en el momento que hay esa demanda social de conocimiento sobre la ley de residuos, a lo que es el borrador final del trabajo, que está accesible en repositorios de investigación y en cualquier buscador en Google, pues uno puede encontrar este documento a texto completo que se publicará formalmente seguramente a final de junio o principios de julio en la revista aragonesa Administración Pública. Y vinculado con la publicación de este estudio sistemático, prácticamente en el momento que se aprobó la ley, pues hemos decidido impulsar diferentes actividades divulgativas, ¿no? Que creo que es pues una responsabilidad universitaria. Generamos conocimiento y, lógicamente, ese conocimiento debe estar accesible a la sociedad en el momento que hay esa demanda, que es particularmente en ¿no? Y por eso estamos desarrollando diferentes actividades. La semana anterior, en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, con una actividad que impulsó la profesora Julia Ortega, pues desarrollamos una actividad de ese tipo. También el mes que viene impulsaremos un curso sobre la ley en la Universidad Menéndez Pelayo, en la UIP, en la sede de A Coruña. También se desarrolla en streaming. Y bueno, y estamos hoy aquí, ¿no? Para desarrollar esta actividad de encuentros web, que seguirá desarrollándose durante los martes de este mes. Y hoy vamos a tratar dos de las cuestiones analizadas en ese estudio sistemático con la generosa colaboración de los profesores Javier Sanlarruga y Julia Ortega, en los que particularizo mi agradecimiento pues, a todo el trabajo desarrollado por los colegas en ese estudio de forma absolutamente generosa. Y bueno, sin más, unas breves palabras sobre las personas que van a intervenir. Pediría si podéis mantener pero genial. los micrófonos en silencio. Tranquilo que me quedo, chico. Sí, porque llevamos aquí. Vale, en principio, sí, nos vemos ahí. Ahora sí. Bueno, como les decía, voy a hacer una breve presentación del profesor Javier Sanlarruga y de la profesora Julia Ortega. En primer lugar, intervendrá el profesor Javier Sanlarruga, que es catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Coruña. Es miembro del Observatorio de Políticas Ambientales, también de la Asociación Española de Derecho Ambiental. Y desde la perspectiva del objeto de estudio de este seminario es coordinador de Economía Circular del Campus de Sostenibilidad de la Universidad de A Coruña, también director del Observatorio de Litoral y actualmente está desarrollando también junto a la profesora Marta García una actividad de investigación muy interesante en torno a
a la energía eólica vinculado con los planes que van a implicar la implantación de esta en nuestras costas, ¿no? Desarrollando una investigación muy vinculada con como digo, con esa lógica de necesidades sociales y bueno, pues también pues de respuesta un poco a una situación en la que actualmente pues estamos inmersos en el desarrollo de estas energías. Es también coordinador de la línea de economía circular del Grupo de Investigación Derecho Público Global y, bueno, en definitiva, conocido por cualquier ambientalista especializado en este ámbito en España, porque ha sido uno de los que en los años 90 ¿no? Construyó de la mano del profesor Martín Mateo, el grupo de personas que construyeron investigación universitaria en este ámbito y nada, para mí es un orgullo que pueda participar en esta sesión y compartiendo el generoso trabajo, ¿no? que ha realizado en el estudio sistemático de la Ley de Residuos y Economía Circular. Muchas gracias, Javier. Y en segundo lugar también intervendrá la profesora Julia Ortega, que es profesora titular de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid. También bueno, pues desarrolló estancias de investigación en su etapa predoctoral en la Universidad de Friburgo, si no me equivoco. Su tesis doctoral obtuvo también el Premio Europa de la Comunidad Autónoma de Madrid en el año 2000 y tiene diferentes líneas de investigación, particularmente en materia de derecho ambiental, derecho local, derecho administrativo económico, en el que bueno, pues ha trabajado particularmente el tema de derecho de defensa de la competencia y pues es autora de diversas monografías, ¿no? Por destacarlas más vinculadas con este seminario, pues desarrolló en 2003, publicó en 2003 su trabajo Estudio de Comunidades Autónomas y Entidades Locales ante la Gestión de Residuos Urbanos y también su estudio vinculado con esta temática, la intervención pública en la gestión de residuos industriales en el año 2002. Bueno, tiene una ingente actividad investigadora también, como el profesor Javier Sanz Larruga, y bueno, ha desarrollado también actividades de consultoría, en fin, una actividad muy intensa, Julia, de elaboración de ordenanzas, bueno, en fin, en este ámbito en el que estamos, simplemente para indicaros que tanto el profesor Javier Sanz Larruga como la profesora Julia Ortega tienen pues, una trayectoria pues de referencia en materia de derecho ambiental y bueno, pues con una vinculación también, una orientación muy de vinculación a la realidad práctica, ¿no? en este ámbito. Así que sin más, desarrollaremos, como es la lógica de esta sesión, dos intervenciones de unos 20-30 minutos con la finalidad de que podamos tener pues un espacio para las intervenciones, preguntas, debates, no solo un espacio para preguntar, sino para compartir reflexiones y que haya un aprendizaje colaborativo. También este es el objeto también de esta sesión. Y sin más, en primer lugar, intervendrá, como decía el profesor Javier Sanz Larruga, con la temática medidas de prevención de la Ley de Residuos y particularmente la planificación, que es el ámbito específico en el que ha desarrollado su trabajo el profesor Javier Sanz Larruga dentro del estudio sistemático. Y en segundo término, la profesora Julia Ortega nos hablará de los artículos 12 y 13, si no recuerdo mal, Julia, que se refieren a la distribución de competencias en esta materia y a algunas cuestiones de tipo organizativo. Pues nada más, Javier, cuando quieras tienes la palabra. Adelante. Bueno, José, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que me escucháis. Permitidme que antes de compartir diga una cosa, y es que el profesor José Pernas, que además de un gran investigador, ha sido jefe de medio ambiente en un gran municipio en materia ambiental, nos ha metido a los académicos en la conexión con el mundo de la práctica de las empresas, el mundo de las administraciones, seguramente muchos que estáis escuchando procedéis de ese campo, para evitar que los académicos seamos meramente teóricos. Yo ya confieso que, aunque me dedico al medio ambiente, el tema de residuos es un tema que no lo trabajo tanto como la profesora Julia Ortega, que es una verdadera especialista, o René Santamaría u otros que van a participar, pero he hecho un intento en los estudios que coordina el profesor Pernas y en esta presentación a mostraros pues cuáles son las novedades o las características que tiene la nueva ley en relación con dos materias: la prevención de residuos y la planificación. Confieso que el sábado miré bien el título de mi intervención, pensaba que era solo planificación y de repente encuentro prevención de residuos. Entonces tuve que abordar, y espero bueno, que lo haga con algo de dignidad, las dos materias que son, corresponden a dos títulos de la ley, de los primeros títulos de la ley, pero que tienen mucho que ver unos con otros, pero tienen contenidos diversos. Ya voy a compartir en este momento mi presentación para, de forma inmediata,
el ir exponiendo mi materia. A ver, esto se está cargando. Como siempre, el directo tiene esto. Antes lo hemos ya intentado. A ver, se ha quedado ahí colgado. Vamos a ver. A ver, ahora yo creo que ya. Ya me diréis si se ven. A ver, residuos. Ya existe. Cargar copia. Creo que se está cargando ya. Bueno. A ver. Se ve ya, ¿no? Me parece. Parece que sí. Sí, ahora se ve perfecto. Perfecto. Pues sin más tardanza vamos pasando. Primera parte. Vamos a abordar el título segundo, prevención de residuos. Creo que es el tema más rico de esta nueva ley. No es nuevo, porque ya la prevención de residuos, los que trabajáis en este campo, ya procede de mucho antes. Pero yo creo que esta ley aborda con novedad muchísimas cosas de prevención de residuos, yo creo que excesivas, y más medidas, con un listado impresionante de medidas, algunas prescriptivas en la ley, pero otras que se abren a las administraciones dentro de su discrecionalidad, y que es una panoplia inmensa de medidas de prevención que, como bien sabéis, es una de las claves de la ley de residuos de hace tiempo en la jerarquía de residuos. Vamos a ver muy rápidamente su contenido, el esquema legal, el principio de prevención, que es la clave de estas medidas y obligaciones, objetivos, medidas, residuos alimentarios, que es una novedad muy importante en esta ley, y algunas breves reflexiones finales. Son estos tres artículos, objetivos, medidas y obligaciones. Objetivos son muchísimos, medidas y obligaciones, algunas específicas que nos pueden interesar más porque ya son de obligación inmediata una vez aprobada la ley, y el tema de los residuos alimentarios, que preocupa mucho no solo en España, en el mundo en general. Importantes novedades: no había un título específico de este tema en la ley anterior, y ha sido objeto de debate parlamentario relevante, porque muchas de estas medidas en relación con la prevención, como por ejemplo la lucha contra la obsolescencia programada, por ejemplo la reparabilidad, algunos en el debate parlamentario, algunos pretendieron ir más allá de lo que la ley ha ido, como veremos, vamos, muy brevemente. El principio de prevención, que está en la base de este título, es un principio, yo creo, el más importante del derecho ambiental. Más vale prevenir que curar. Esto es clarísimo, y esto se incorpora ya en la primera directiva de residuos del 1975, que es, recuerdo, una de las primeras normas del derecho ambiental europeo. Se comienza el derecho ambiental sin una base en los tratados, pero empiezan los residuos, comercio, medio ambiente a operar aquí. Pero es sobre todo a partir de una serie de programas de acción del año 87 y la reforma de la directiva marco en el año 91, cuando se prioriza estas medidas de prevención, y esto se vuelca en la directiva marco de residuos de 2008, la anterior a la que vamos a comentar ahora, la 2018, que es la ley, es transposición de la directiva 2018, y aparece como clave en la jerarquía de residuos. Prevención, esto es la clave de la jerarquía de residuos. Prevención, no hay mejor residuo que el que no existe. O sea, la política de residuos es la política de no residuos, y para eso se requiere priorizar justamente la reducción de los residuos en diferentes aspectos, reutilización, reciclado, y realmente la situación actual casi es la contraria. Ahora en la eliminación es 40% va a vertederos. O sea, invertir esta pirámide va a ser complicado, pero es el reto que nos propone la ley, la normativa comunitaria, y por tanto la transposición. Bien, la directiva de residuos establece en dos artículos, el 9 y el 29, que los Estados miembros están obligados a adoptar medidas de prevención. Se deja muy abierto, sin metas concretas, reducción de volumen de residuos, también obligación de programas de prevención, que lo veremos en la segunda parte sobre planificación. O sea, los Estados, con esta directiva y en virtud de la transposición de nuestra ley de residuos, está cumpliendo las directrices de nuestra directiva de 2018. La prevención es muy fácil, es evitar
causar daños en el exceso de producción de residuos, que realmente es un impacto grave de los residuos en nuestro medio ambiente, incluso nuestra salud, incluso nuestro cambio climático, especialmente el metano, ¿no?, de los vertederos, etcétera. Y eso implica obligaciones para los diferentes actores en el mundo de la gestión de los residuos. Pero la prevención no se limita ni mucho menos a la gestión de los residuos, está en las fases anteriores, ya desde el diseño de los productos, porque la clave del futuro es el ecodiseño, ¿no? Producir productos y materias que hagan que los residuos sean mínimos y que no sean peligrosos. Y aquí, en la definición que la ley nos ofrece, pues se concreta que la prevención consiste en reducir la cantidad de residuos, que eso sí que se concreta cuantitativamente, reducir los impactos adversos al medio ambiente y la salud de los residuos generados y reducir el contenido de sustancias peligrosas y materiales en los productos. Hay unos objetivos cuantitativos, sí, en cuanto al peso, que son los que aquí veis, metas para el 2025 un 13% respecto a los generados de 2010 y 15% en 2030. Esto es continuidad de lo que ya se había fijado en la ley anterior, esto no es nuevo, la ley anterior fijaba una meta del 10% en reducción. Como se ve, son unos objetivos que parecen poco ambiciosos y aquí en el debate parlamentario pues hubo también opiniones al respecto de cómo avanzar mucho más en esto. En definitiva, la ley, siguiendo la directiva, trata de romper el vínculo entre el crecimiento económico y la generación de residuos. Y eso es una circular muy complicada, ¿no?, de abordar, porque supone toda una transformación del sistema industrial y comercial muy complicado. También destaco que en la aplicación de estos objetivos se deja gran discrecionalidad para el gobierno, me refiero a los gobiernos, el estatal, los autonómicos locales, tienen gran discrecionalidad porque no hay plazos previstos, salvo las metas que acabamos de ver, para cumplir muchos de estos objetivos. Hay un objetivo con carácter general, ¿no?, que va en la línea de reducción de peso de los residuos, de carácter gradual. Hay una concreción sobre determinados productos donde se trata de limitar el peso de esos residuos y las características peligrosas. Ahí cito aparatos electrónicos y eléctricos, las pilas, acumuladores, que como sabéis ya se han traspuesto las directivas correspondientes en nuestro ordenamiento con unos reales decretos muy recientes. La preocupación por los residuos alimentarios y también muy vinculado con esto, como bien sabéis, uno de los temas estrellas de la ley, la reducción de plásticos de un solo uso. ¿Dónde está la clave de la política en este aspecto de la reducción? La ley remite al desarrollo reglamentario y a un nuevo programa estatal de prevención, que ahora tenemos uno vigente, pero yo creo que será urgente que el Estado renueve ese programa estatal de prevención, que será, como luego veremos en la segunda parte, el marco en el que deben moverse tanto las comunidades autónomas como los entes locales. Hay una base clara en esta normativa y esta es el Pacto Verde, incluso delimitando una serie de sectores prioritarios, alimentos, textiles, que aquí se reflejan en algunas de las medidas que es imposible ahora detallar, que más que medidas son fines: fomento del ecodiseño, lucha contra la obsolescencia programada, aunque no hay una prohibición de obsolescencia programada. En el debate parlamentario se intentó aplicar esto. Bueno, ahora me ha desaparecido la presentación de la pantalla, no sé por qué, perdonar, pero es que ahora, a ver, se ha desaparecido. A ver si ahora logro volverla a recuperar. Es que de repente se ha borrado. A ver, perdonar, porque ahora veis, ¿no? Veis la presentación. Bien, voy al Sí, tema de las... Sí, perdonar. Decía, una serie más que de medidas son fines muy ambiciosos, incluso en el anexo 6 podéis tener una relación extensísima de medidas posibles. También hay unas medidas específicas sobre residuos, en particular materias primas fundamentales, una gran preocupación de la Unión Europea
esas materias que son cada vez más escasas, o sobre determinados residuos, sustancias peligrosas. Hay, digamos, concreción de algunas medidas al respecto, pero especialmente son interesantes estas obligaciones que se recogen en algunos apartados del artículo 18, como por ejemplo la prohibición de echar a vertederos algunos productos no perecederos, como textiles, juguetes, aparatos eléctricos. Textiles el futuro de los textiles de la gestión es uno de los temas novedosos y importantísimos que habíamos discutido hasta ahora. Por supuesto, ya obligaciones concretas sobre los envases de un solo uso, que esto lleva a promoción de una serie de prácticas en el sector Horeca de hostelería, ¿no? Y en relación con la venta a granel, en relación con obligación de comercios minoristas de determinadas medidas, ¿no? Para facilitar que la gente pueda acudir sin envases, etcétera. O sea, que hay objetivos realmente relevantes. Y esto está avanzando, perdonar, sin que yo, no sé, debe ser inteligencia artificial. Disculpa, Javier, creo que está configurado como con la posibilidad de que se pueda mover la presentación, no sé si Jennifer está presente, pero sí que pediría que no lo hagáis, porque si no distorsionáis el seguimiento de las demás personas del seminario, ¿no? Entiendo que no, vamos, la persona que lo ha hecho no es consciente, pero sí que os pediría que no lo hagáis porque se está moviendo la presentación no de acuerdo con el ritmo del ponente y está generando una distorsión, ¿vale? Gracias a todos. Pues perdonad, voy a cargar de nuevo porque de repente esto ha desaparecido. Bueno, y veo que el tiempo vuela, entonces simplemente de este apartado el tema de los residuos alimentarios es un tema muy relevante, con unos objetivos sí concretos de reducción de los residuos alimentarios y con unas medidas concretas que ya son sabidas. El fomento de donación de alimentos, especialmente los bancos de alimentos, son receptores, ¿no? de estas medidas, fomento de la venta a granel y, por supuesto, incorporación de programas específicos para prevención de residuos en todas las administraciones que tienen competencias de tipo planificador, o fomento de donaciones a entidades de carácter social, o incluso facultar a las entidades locales para bonificar la recogida de este tipo de residuos en los sistemas de pago por producción, ¿no? Como es sabido. En definitiva, creo que estamos ante un título segundo de la ley que es muy relevante, que está en la clave, ¿no? Del futuro de la política de residuos, que no es la gestión, es lo que se llama la política preresiduos, ¿no? Es un prius, ¿no? Respecto de los residuos, o sea, evitar que haya residuos, pero la clave está en el desarrollo reglamentario del Estado y en los planes que tanto el Estado como las comunidades autónomas deben de desarrollar, incluso los entes locales. Además, hay en perspectiva en la Unión Europea medidas que van a ser muy recientes, por ejemplo, no solo el nuevo plan de acción de economía circular, sino nueva normativa sobre ecodiseño o regulación nueva de envases, de textiles, etcétera. O sea que tenemos unos meses muy relevantes, ¿no? para este tema. Bien, la segunda parte, la parte que a mí me correspondió elaborar en el libro colectivo que comentaba el profesor Pernas, más bien el tema de la planificación. Es un tema que realmente están dos artículos. El título primero de la ley trata los instrumentos de la política de residuos y tiene 3 artículos, pero 2 son a los que me voy a referir: programas de prevención vinculado con lo que acabamos de ver antes, y luego propiamente el artículo 15, que es planes de gestión de residuos. Hay pocas novedades respecto de la ley anterior, porque coincide prácticamente sus contenidos casi al detalle, salvo algunas novedades en estos artículos 14 y 15, y el debate parlamentario fue limitado. No ha habido, digamos, en el proceso parlamentario ha habido pocas incorporaciones, o sea que ha sido un tema, porque es un tema prácticamente muy asentado, ¿no? En el estudio y en la regulación de los residuos. Primero señalo que al hablar de planificación, claro, podemos estar pensando en los concretos planes de gestión de residuos, pero es que el concepto de planificación en el tema de los residuos es amplísimo. Contamos ahora con muchas normas de carácter planificador, estratégicas
o más prescriptivas. Y aquí señalo en la Unión Europea el Plan de Acción de Economía Circular, que está en la base de todo, que es concreción del Pacto Verde en el tema de la economía circular, que no solo es, por cierto, en relación con los residuos. El gobierno español, con su estrategia de economía circular y su plan de acción de economía circular, que muy recientes, las comunidades autónomas aprobando sus estrategias de economía circular y las entidades locales, aquí señalo como la FEN ya en 2019 elaboró también una estrategia, porque también en el mundo local se está moviendo mucho el tema de la economía circular, pues también tienes estrategias. En este cuadro, aquí sigo una interesante conferencia del profesor Rodríguez Santiago, impartió el otro día en la Autónoma de Madrid, cómo la figura de planificación contempla diferentes modalidades. Aquí tenemos desde el Plan de Economía Circular Europeo y a la derecha de la pantalla el Plan de Prevención de Residuos de Euskadi, que es el más reciente que he encontrado. Y hay una serie de cosas que tienen que ver con su régimen jurídico. El plan de acción abarca una actividad administrativa amplia, pero conforme vamos a la derecha se va concretando las medidas en relación con los residuos, y esto implica unos aspectos jurídicos de mayor o menor participación en su elaboración, exigencias procedimentales y fuerza vinculante. Veremos luego cómo hay algunos aspectos que tienen que ver con el carácter prescriptivo de los planes, que está discutido, pero que tiene que ver con todo esto. En todo caso, nadie duda que el plan es una medida, un instrumento innecesario, insustituible en la gestión ambiental en general, porque aquí se trata de coordinar diferentes administraciones. El Estado es el coordinador clave y luego comunidades autónomas y entes locales. Es un instrumento de previsión, de anticipación de problemas, porque se trata de estudiar la situación existente y establecer medidas hacia el futuro. Es un instrumento ideal para jerarquizar las opciones que se decidan, y es una potestad discrecional de las administraciones que es también clave para ponderar los intereses en juego y por tanto es un instrumento bastante abierto, lo cual complica para los juristas a veces su contenido normativo o no. Hay mucho más a veces de estratégico de normativo. Es evidente que hay tres administraciones competentes en la materia: el Estado, las comunidades autónomas y, en el caso de las entidades locales, es una competencia potestativa. Estamos hablando de los planes de prevención, todavía no estamos en los de gestión, y tenemos vigente, todavía sin reformar, el Plan Estatal de Prevención de Residuos, que llegó hasta el 2020 y que supongo que el Gobierno estará ahora preparando. Yo creo que es urgente porque tenemos ya una serie de objetivos a cumplir y debe el Estado establecer ya esos criterios que luego permitan que las comunidades autónomas y los entes locales trabajen en coherencia, ¿no?, con, en definitiva, los objetivos de la Unión Europea. También he encontrado en el proyecto de envases y residuos, que está, como sabéis, en este momento en negociación, hay una referencia a que la planificación en esta materia tiene que contemplarse especialmente en los programas de prevención de forma específica. Y simplemente recojo aquí el texto que está ya en información pública para ver que también aquí, en relación con los envases, debe haber una concreción en la prevención de residuos. En el caso de las administraciones autonómicas, la práctica ha sido contemplar de forma integrada los planes de prevención y los planes de gestión, y por eso se habla en muchas comunidades autónomas planes de gestión integral de los residuos, porque contemplan la fase de prevención y la fase de gestión. Contenidos de los programas. Bueno, aquí hay el anexo 5 de la ley, recoge cantidad de instrumentos y medidas posibles, pero me remito a lo visto en la primera parte, que es donde vimos medidas, obligaciones que ya algunas son obligadas y otras son recomendadas, ¿no? El procedimiento de aprobación puede ser integrado, como decía, con los programas de gestión o de forma separada. El Estado lo ha hecho de forma separada, pero hay las comunidades autónomas, como he dicho, integrado la prevención con la gestión. Y quizá alguna novedad que hay en la ley es someter a estos planes de prevención a supervisión y evaluación de medidas, si bien no hay, digamos, criterios que deberían de seguirse para ese, digamos, fase de control posterior a su aprobación. En cuanto a los planes de gestión, esto ya es algo muy conocido. Digamos, la política de residuos, desde que existe
en España y en todos los países, pues la gestión está en la base, ¿no?, de la política de residuos, está en el origen de la regulación de la Unión Europea desde aquella directiva pionera de 1975, y estamos ante un plan que algunos lo han calificado un plan sectorial, por supuesto, supralocal y local, porque a veces estos planes, sobre todo desde la perspectiva autonómica, abordan intereses supramunicipales, muy vinculados también con el urbanismo, esto es importante saberlo, de naturaleza administrativa, porque contemplan medidas específicas para ello, y también tiene un componente programático y también un componente temporal. Bien, es, según el preámbulo de la Ley de Residuos, pero esto, digamos, es evidente, un instrumento esencial en la política de residuos, ¿no? Bien, las administraciones competentes, lo mismo que en la programación de residuos, está el Estado. El Estado deberá, ¿no?, de revisar el plan vigente. Realmente hasta este año llega el Plan Estatal Marco de Gestión de Residuos, ya con la aprobación de la ley y ya con una serie de objetivos nuevos en la Unión Europea. Yo creo que el Estado es urgente que ya esté preparando un nuevo Plan Estatal Marco. Y yo destaco esto porque el Estado cumple aquí una función de coordinación muy importante, y aunque las comunidades autónomas y los entes locales, bueno, igual la profesora Ortega hablará de esto, podrían adelantarse, ¿no?, para cumplir esos objetivos, pero creo que es bueno el trabajo en equipo, en este caso, ¿no?, bajo la coordinación del Estado, de las comunidades autónomas y los entes locales. Los planes autonómicos son, pongo aquí, se ha dicho por la doctrina, auténticos y verdaderos protagonistas en materia de prevención y gestión de residuos, ¿verdad? Esto es así, lo ha sido hasta el momento. Mi opinión es que hacia el futuro la clave va a estar en los programas de gestión local. O sea, yo creo que el mundo local va a tener una función muy relevante por muchos motivos que ahora es imposible entrar. Y de hecho, este informe de la Comisión Europea de 2019 nos dio un toque a España en el sentido de la obligación de actualizar nuestros planes y atribuir más concretamente las funciones específicas de los entes locales. Y hay un trabajo que me ha parecido interesante del CONAMA, que se resume en esta presentación, y es que para muchos municipios que ya la ley les va a obligar a muchas cosas, se va a convertir en un verdadero Everest. Y entre las obligaciones que tienen los municipios es la aprobación de planes y nuevas ordenanzas, y la coordinación con el resto de las administraciones. Yo creo que esto es una tarea muy importante que sin la ayuda técnica y financiera de Estado y comunidades autónomas es imposible, pero yo creo que es clave. El contenido de los planes, hay una guía de la Unión Europea que contempla, ¿no?, que la recojo en la siguiente presentación, pero bueno, que es ya un poco anticuada, ¿no?, pero sigue vigente. En realidad el contenido del plan es hacer un diagnóstico de la situación, ver unas orientaciones, unos objetivos que deben de cumplirse, objetivos mínimos en toda la cadena, ¿no?, de la gestión de residuos, y también se incorpora como novedad la coherencia que debe tener estos planes con los planes de cambio climático, especialmente de reducción de gases de efecto invernadero y sobre todo el metano, control del metano en los vertederos. La ley establece un contenido mínimo de los planes autonómicos. Hay aquí, en este sentido, lo que no se hace para el Estado se hace para las comunidades autónomas. Es verdad que es una orientación y queda un poquito abierto, pero sí que establece un contenido mínimo que tienen que tener los planes autonómicos, y luego hay una remisión al anexo séptimo con una relación muy extensa de contenidos que pueden tener los planes. Pero yo creo que hay mucho aquí de discrecionalidad, como antes veíamos, ¿no? Hay una serie de presupuestos que debe de cumplir el plan, objetivos establecidos en la ley. Nos comentó el profesor René Santamaría esos objetivos: jerarquía de residuos, principio de cubrimiento del costo, participación, etcétera. También requisitos de normativas específicas, como por ejemplo lo que antes señalábamos de los envases, ese reglamento que está por llegar. Medidas relativas a los bioresiduos, nuevos requisitos de los vertederos, que ya está regulado recientemente, etcétera. O sea que hay algunas concreciones o presupuestos que deben de cumplir esos planes. Solo el procedimiento de aprobación muy parca la referencia a su contenido.
simplemente que tiene que haber una participación de las administraciones, en el caso del plan estatal, pues que tienen que consultarse las comunidades autónomas, entes locales e incluso otros estados miembros. Puede haber algún plan que pueda tener repercusión sobre estados vecinos, no lo sé, pero ahí se contempla. También la obligación que tienen las comunidades autónomas en los planes autonómicos de consulta de las entidades locales, y en todo caso, y esto aparece en el comienzo de la ley, es el reconocimiento de la participación de autoridades públicas, interesados y ciudadanos en su elaboración, con lo cual esto es muy importante a efectos de posible recursos si no ha habido una participación que es obligada en este caso. Y también entendemos que el plan, como cualquier otro plan, tiene que estar sometido a evaluación ambiental estratégica. Si bien aquí ha habido una discusión si el plan estatal no debería estarlo, en fin, aquí sigo al profesor Ruiz de Apodaca, que defiende que por su contenido y su dirección hacia el futuro debería también de ser sometido a evaluación ambiental estratégica. Y desde el punto de vista jurídico es muy interesante, ¿no? Decir, bueno, vinculatoriedad de los planes, ¿qué tienen de programático? ¿Qué tienen de vinculatorio? Entonces aquí el profesor Ruiz de Apodaca dice, depende del instrumento jurídico utilizado, hay instrumentos aprobados Real Decreto, por decreto, acuerdo, hay que ir un poco caso por caso, pero esto es importante porque esto determina su posible impugnabilidad ante la propia administración y ante los tribunales, ¿no? Y esto también lo señala la profesora Ortega Bernardo, ¿no? En el caso de los planes autonómicos hay que estudiar caso por caso para determinar sus efectos jurídicos. Ha habido en la jurisprudencia, yo he revisado un poco la jurisprudencia, sobre todo en relación con planes autonómicos que preveían emplazamiento de instalaciones de gestión de residuos, que eso da lugar, como podéis imaginaros, a mucha conflictividad. Digo que, pero hay que ir caso por caso para verlo. Bien, ya tengo que acabar. Simplemente vinculación de los planes con el cambio climático. Veis ahí que los residuos suponen un 6% de los gases de efecto invernadero y en el caso de los residuos forman parte de los sectores difusos que están sujetos a control en el nuevo plan integrado de energía y clima, y también previsto por la nueva ley del cambio climático. Y ya acabo con esto. No cabe duda, esto es de perogrullo, que la planificación sigue siendo una clave de bóveda para la política de residuos, es un instrumento esencial, clave, que hay que poner al día urgentemente los planes de residuos, que la Unión Europea nos ha dado un toque, la Comisión, de que debe haber una mayor coordinación entre los planes estatal, autonómicos y locales. Y mi aportación, digamos, humilde a esta visión, creo que las entidades locales están llamadas a cumplir un gran papel en este tema. Soy consciente, falta de medios, de personal, técnicos, pero yo creo que en el futuro de la política de residuos que se pone por delante en la ley, los municipios, ¿no? La gestión de las basuras casi a domicilio requiere que los municipios hay una labor importante, y para ello, como para cualquier función ambiental o cualquier función directiva, la planificación es clave. Bueno, pues esta es la portada del estudio que el profesor Pernat nos ha implicado, y perdonar que creo que me he pasado 2 millas. José, no me has dicho nada. Nada. No, sí, bastante bien el tiempo, Javier, no hay problema. Pues muchísimas gracias, Javier. Nos has dado una visión muy completa y poniendo el acento en algunas de las medidas preventivas, ¿no? Es cierto que la ley, introduce ese enfoque en contraste con las regulaciones previas, que eran puras normas de gestión de residuos, pero también es cierto que seguramente es más un paso, ¿no? Que la consecución definitiva de objetivos de prevención plasmados en normas jurídico vinculantes, ¿no? Hay algunas obligaciones previstas en la ley que no hay que quitarle importancia, ¿no? De tipo preventivo, pero en términos generales hay pues una especie de caja de herramientas a utilizar eventualmente a través del desarrollo reglamentario. Y finalmente lo que comenta sobre la planificación, y particularmente esa novedad, ¿no? de que las entidades locales de más de 5.000 habitantes tengan necesariamente, ¿no? obligatoriamente que aprobar un programa de gestión de residuos, pues es una novedad muy importante, y seguramente va a poner el acento en esa necesidad de que las entidades locales no sean meros
gestores de servicios, ¿no? Sin una perspectiva de economía circular, sino la integración de, bueno, pues de una lógica de planificación, ¿no? Veremos cómo en el futuro se plasma. Gracias, Javier, muy, muy interesante, gracias. Y sin solución de continuidad, después seguiremos con el debate. Javier, pues interviene ahora la profesora Julia Ortega, como decía, muy especializada también en materia de residuos y particularmente en esta cuestión, que además nos ha dado lugar la semana pasada a debates muy interesantes, ¿no? sobre esta cuestión vinculado con las jornadas del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Y nada más, Julia, muchas gracias por aceptar la invitación y adelante, adelante. No se oye, Julia, no se te oye. Sí. Ahora sí. Buenos días, muchas gracias por la invitación y bueno, es un lujo participar en un foro como este al amparo del impulso que nos ha dado el profesor Pernas, ¿no? Con la elaboración de este estudio sistemático sobre la nueva ley de residuos y bajo la cobertura que nos proporciona el CIEDA CIEMAT de Soria. Yo la verdad es que estoy encantada de hablar después de un veterano en el derecho ambiental como el profesor Sal Larruga. Es para mí un honor hacerlo en este orden y haberle podido escuchar previamente. Voy a darle a compartir para que sea más fácil seguir la exposición. Entiendo que ya está y que se ve, ¿verdad? Perfecto, Julia, muy bien. Pues bien, me corresponde, me han pedido que exponga todo lo relativo a las competencias y a la organización en la nueva ley de residuos para una economía circular. Como la materia en realidad es, sigo compartiendo, ¿verdad? No. Pues ahora no sé qué. ¿Qué ha pasado? Bien. Sí. Pues decía ahora que como la materia sigue siendo, es muy extensa, voy a tratar de ser breve y de dar dar algunas cuestiones por sentadas y hacer hincapié en aquellas que son especialmente relevantes y que pueden, digamos, permitir luego el debate, las preguntas dentro de este foro, que es Julia, además... disculpa, no sé si pretendías volver a compartir pantalla ahora, pero no estamos viendo la presentación. No sé si podrías... no estamos viendo la presentación. No. A ver, ¿y ahora? Tampoco. Por ahora no. A ver, entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Compartir, voy otra vez a compartir, ¿de acuerdo? Y ya me decís. Entonces, ahora sí. Ahora sí, ¿no? ¿Ahora sí? Sí, perfecto. Muy bien. Vale, perfecto. Pues decía bueno, que voy a intentar ser no demasiado extensa, voy a intentar ceñirme a los 20-25 minutos que me ha ofrecido el coordinador y como decía, es una materia muy amplia porque hablar de competencias y de organización en materia de gestión de residuos abarca todas las cuestiones de alguna forma, pero voy a centrarme en aquellas que pueden resultar más relevantes o más interesantes a efectos del debate dentro del foro, porque este foro es interesantísimo para los que venimos de la universidad, puesto que nos permite intercambiar opiniones, interpretaciones del texto legal y ver cómo se está desarrollando su aplicación en la práctica, y esto hace que se enriquezca nuestro estudio, nuestro conocimiento y resulte más incisivo, y al mismo tiempo yo creo que con este tipo de foros se realiza una labor importantísima de divulgación del conocimiento académico en materia muy sectorial como es la gestión de los residuos. Pues bien, la primera pregunta que se plantea cuando se alude a la cuestión relativa a las competencias en materia de gestión de residuos es ¿para qué se asignan estas competencias? ¿Por qué las administraciones públicas tienen funciones en este sector? Por supuesto que es muy básico lo que voy a decir a continuación, pero no hay que perderlo de perspectiva, porque son los objetivos de la legislación de residuos los que marcan esa atribución competencial. Y los objetivos, desde hace décadas, son, como bien es conocido, la protección de la salud humana y del medio ambiente. Para ello se establece, desde el principio de la legislación de residuos, una serie de prioridades en la gestión, en el destino que se van a dar a los residuos.
Como ha dicho antes el profesor Sanarruga, lo mejor para un residuo es no existir. Sería, por tanto, la prevención el primer objetivo que estaría en esa priorización del destino que se debe dar a los residuos, pero como esto normalmente no es posible, pues cabrían otros destinos que serían la reutilización, el reciclaje, la valorización y, por último, si no hay más remedio, pues su eliminación controlada en vertedero. Pues bien, estos objetivos en materia de residuos se persiguen a través de unas funciones que desarrollan las administraciones públicas, pero que lo hacen en concurrencia con la actividad privada. En este ámbito de la gestión de los residuos, lo público y lo privado es una cuestión, como en otros muchos sectores administrativos, pero en este quizá más, es una cuestión clave. La distribución de competencias, por tanto, en materia de residuos, para entenderla hay que partir de tres presupuestos, digamos. Hay varios modelos de organización en materia de gestión de residuos. Es decir, la gestión de residuos no se organiza de una única forma, sino que se articula de diferentes maneras atendiendo a los distintos flujos de residuos. No es lo mismo gestionar la basura doméstica que se produce en casa, cuando además esta no es ni siquiera a veces peligrosa, que gestionar las basuras industriales, los residuos tóxicos procedentes de una farmacéutica. Por tanto, los modelos de organización van a depender del tipo de flujo de residuos como es sabido. Y estos modelos de organización van a ser de diferente tipo, pero lo que está claro es que el eje central es si se presta o no un servicio público o, por el contrario, tiene protagonismo la actividad empresarial de los particulares que ejercen la gestión de residuos como un negocio, como profesionales, y, por tanto, llevan a cabo esta actividad bajo la libre competencia y al amparo de su libertad de empresa reconocida en la Constitución. Por tanto, lo público y lo privado en la gestión de los residuos, como he dicho antes, tienen muchísima importancia. Lo privado puede ir desde el ejercicio empresarial hasta un ejercicio de una actividad como concesionario de la administración pública, y lo público puede ser una actividad de control y regulación, puede ser una actividad de prestación, y lo público también puede traducirse en una actividad empresarial, en la actividad de gestión de residuos realizada por empresas públicas constituidas bien por las entidades locales, bien por las comunidades autónomas. En tercer lugar, para entender la cuestión competencial es muy importante caer en la cuenta de que las entidades locales tienen un gran protagonismo. Esto es tradición en este ámbito de la actividad administrativa. Desde el siglo XIX la actividad de gestión de servicios públicos es prestada por las entidades locales, pero además hay que tener en cuenta que éstas ejercen una competencia propia porque, según la Constitución, las entidades locales tienen atribuida una autonomía local para gestionar sus propios intereses. Dentro de esa autonomía local es necesario reconocerlas un ámbito competencial de competencias propias inherentes a su condición de autónomas, y los servicios públicos locales de gestión de residuos urbanos han sido tradicionalmente este tipo de competencias en el que las corporaciones locales ejercen su autonomía. Para entender las competencias en materia de residuos tal y como son configuradas en la vigente Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados para una economía circular, hay que caer en la cuenta de que esta ley, que pretende ser una novedad legislativa porque se ha aprobado para incorporar el paquete de directivas adoptadas por la Unión Europea en materia de economía circular, pues esta ley, que pretende ser una novedad, no lo es tanto, es decir, sus nuevos preceptos o sus nuevas incorporaciones no son tan grandes o no tienen tanto alcance, teniendo en cuenta que es la tercera ley de residuos que se ha adoptado en nuestro ordenamiento jurídico. Anteriormente se aprobó una ley básica de residuos en la década de los 2010, la ley de 2011. 10 años antes, un poquito más, se aprobó la Ley 10/1998 en materia de residuos. Estas serían las dos grandes leyes marco que ha habido en nuestro ordenamiento jurídico, porque anteriormente esta materia estaba regulada de forma, digamos, bifásica, o sea, con dos grandes leyes, el modelo de residuos urbanos y el modelo de residuos peligrosos, que se adoptó en la década de los años 80. Además de esta ley
nueva para una economía circular está desarrollada por reglamentos que habían sido previamente aprobados. Por un lado está el reglamento de vertederos del año 2015, perdón, del año 2020, el reglamento sobre traslado de residuos de 2015 y la ley 11/1997 de envases y residuos de envases. Pues bien, esta ley en materia de gestión de envases desde hace años tiene un carácter reglamentario. Es una ley que ha sido relegada a desarrollo infralegal y que en breve, como sabemos, va a ser modificada por un nuevo reglamento de envases. Decía que existen varios modelos de gestión de residuos y que esto es muy importante desde el punto de vista de la distribución de competencias. Estos modelos de gestión de residuos se reconducen a tres, básicamente. He elegido los colores amarillo, verde y rojo, no porque sean los colores del semáforo, sino porque se corresponden con los tipos de bolsa o de contenedor en los que habitualmente se designa que tienen que ser utilizados para la gestión de los residuos, de los diferentes residuos. En el caso de los residuos domiciliarios, el modelo de gestión es un modelo público, en el que lo tradicional ha sido la prestación del servicio público por parte de las entidades locales. En este caso, el servicio público solo se proyecta sobre los residuos domésticos, es decir, las basuras que se generan en los domicilios particulares. Esto no significa que los particulares no puedan entrar a prestar este servicio público, puesto que lo pueden hacer en concepto de concesionarios. Además, el servicio público que presta cada entidad local en su municipio puede no estar monopolizado. En ese caso, cabría que empresas privadas se hicieran cargo de la gestión de los residuos en concurrencia, incluso en competencia con la entidad local. Por otro lado, ese servicio público puede ampliarse a residuos que no se generen en los domicilios particulares y se generen en hospitales, en comercios y en industrias. Esto es una cuestión que las leyes de residuos y también la vigente establecen en concreto. Por otro lado, nos encontraríamos, además de este modelo público, con un modelo privado que se implanta desde la década de los 80 en relación con los residuos peligrosos. Este modelo privado gravita en torno a la libertad de empresa que los diferentes sujetos pueden ejercer. Es decir, las empresas privadas que consideren que este es un negocio interesante pueden desempeñar esa actividad bajo el control, la regulación, la inspección, la autorización en su caso y la sanción de las administraciones públicas. En el caso de los residuos peligrosos, ese modelo privado en manos de los empresarios es un modelo que descansa sobre todo sobre el ejercicio competencial de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas van a ser las encargadas de autorizar, inspeccionar y vigilar este tipo de actividades. Ahora bien, ese modelo que se implanta en materia de residuos peligrosos desde la década de los 80, como he dicho, hasta la actualidad y se sigue recogiendo así conforme a lo previsto en la vigente ley de residuos, es un modelo que puede en ocasiones en algunas comunidades autónomas y para determinado tipo de residuos convivir con modelo de servicio público. Es decir, las comunidades autónomas pueden declarar servicio público conforme al artículo 12.6 sobre determinados flujos de residuos que consideramos se encuentran dentro de la categoría de residuos peligrosos. No lo pueden hacer en relación con los residuos domésticos porque aunque la cláusula del artículo 12.6 es genérica, los residuos domésticos ya están reservados a las entidades locales y lo están en virtud, además, de su autonomía local garantizada constitucionalmente y establecida de forma más concreta en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, que esta legislación de residuos, como veremos, viene a desarrollar. Por último, habría un tercer modelo, que es el modelo de residuos de envases, que es el modelo de los sistemas integrados de gestión de la responsabilidad ampliada del productor, es decir, los SIGRAM. En un principio se llamaron sistemas integrados de gestión y se llaman sistemas integrados de gestión de la responsabilidad ampliada del productor.
Estos sistemas son modelos que se articulan a partir de la ley de envases, a partir de la ley del 97, y que en ellos la responsabilidad para la gestión descansa en unas entidades que los productores, comercializadores, envasadores, es decir, todos los responsables de la puesta en el mercado de envases tienen que crear estas entidades y a través de ellas financiar la gestión, la recogida y la gestión de los envases. Este modelo de monopolio privado que se implanta en relación con los envases en la ley del 97 es un modelo que se sigue en relación con otro tipo de residuos, como puedan ser las pilas y acumuladores, los residuos eléctricos y electrónicos, los neumáticos, los vehículos al final de su vida útil. Esta decisión de ampliar el modelo, que aquí hemos llamado de monopolio privado, con los sistemas integrados de gestión, esta decisión de ampliarlo a otros residuos la adopta el Estado por medio de Real Decreto. Y el Estado configura el régimen jurídico de estos envases o el régimen jurídico de los neumáticos o el régimen jurídico de las pilas y acumuladores. Y curiosamente, en relación con este tipo de residuos que se acogen a este tipo de modelo, el Estado blinda sus competencias. Esto lo hace en el artículo 31.3 de la pasada ley 22/2011 y en el artículo 37 de la vigente ley de residuos estatal. Decimos que blinda, o se puede decir que blinda el régimen jurídico del monopolio privado de determinados flujos de residuos porque se entiende que en este ámbito las comunidades autónomas no van a poder desarrollar normas adicionales de protección, no van a poder aprobar normas adicionales de protección. El Tribunal Supremo en una reciente sentencia, bueno, en 10 sentencias distintas que han sido adoptadas, dictadas a lo largo del año 2020 y 2021, el Estado ha determinado que no cabe ni siquiera que las comunidades autónomas eleven los objetivos de reciclaje vinculados a este tipo de modelo de gestión. Es decir, considera que dentro del régimen jurídico estaría la definición de los objetivos de reciclaje, de valorización, etcétera, etcétera, que han de cumplirse con la implantación de estos modelos y que esos objetivos no corresponden al Estado, perdón, no corresponden a las comunidades autónomas, sino al Estado. La verdad es que lo que se quiere implantar con estos modelos es que los residuos se gestionen de forma rigurosa y eficaz, teniendo en cuenta su composición, sus características e intentando que resulte de aplicación el principio de que contamina paga. A mí siempre me ha llamado la atención cómo los residuos domésticos, ¿verdad?, que son los más inocuos medioambientalmente, son objeto de responsabilidad por parte de las administraciones públicas, son objeto de un servicio que prestan las administraciones públicas y, por tanto, es el mayor grado de responsabilidad que ellas adquieren en relación con los residuos, y que sean los residuos peligrosos, ¿verdad?, los residuos que están al margen de los servicios públicos en principio y que son entregados a la responsabilidad de los particulares que tienen que emprender actividades empresariales para poder gestionarlos adecuadamente. Yo creo que la explicación de ello es que se cumple mejor con el principio de quien contamina paga cuando los residuos son gestionados directamente por empresas privadas, y por otro lado es tradicional entender que en España nuestro modelo de vivienda, no solo en España sino en la mayor parte de los países europeos, nuestro modelo de vivienda, de domicilio, nos hace a los que producimos residuos domésticos habitualmente cada día, nos hace incapaces de gestionarlos correctamente por nuestra cuenta. Y en ese sentido sería bastante complicado y podría generar un problema para la salud humana y para el medio ambiente muy grave dejarlos en nuestras manos. De esta forma, tradicionalmente ha sido un servicio público prestado por las entidades locales. Las competencias en materia de residuos hay que extraerlas de la Constitución en primer lugar en la medida que se reconducen a las competencias que en materia de medio ambiente ejercen tanto el Estado como las comunidades autónomas. Esto es al artículo 149.1.23 de la Constitución.
El Estado y las comunidades autónomas pueden dictar la legislación básica de desarrollo respectivamente, y la ejecución, la gestión, le corresponde sobre todo a las comunidades autónomas y a las entidades locales. El hecho de que haya diferentes niveles de administración territorial que ejerzan competencias en este ámbito hace necesario que, para que se eviten solapamientos, se eviten disfuncionalidades y haya una homogeneidad y una coherencia en la aplicación de la ley, se creen instrumentos de coordinación, de cooperación entre las diferentes administraciones públicas. Así pues, se creó por ese motivo en el año 2011, bueno, tras la aprobación de la última ley de residuos del 2011, se creó una comisión de coordinación en materia de residuos que hoy se encuentra regulada en el artículo 13. Esto es, tras realizarse el reparto competencial en el artículo 12. Esa Comisión de Coordinación de Residuos en realidad es un organismo en el que están representadas las diferentes administraciones públicas, y lo que facilita es el ejercicio de las competencias de coordinación por parte del Estado. Es al Estado, a través de los planes nacionales, de los programas en materia de gestión de residuos, al que se le atribuye la competencia de coordinación, y concretamente es el Ministerio de Transición Energética el que hoy en día la lleva a cabo, esa competencia, con el asesoramiento que se vehicula a través de esa comisión de coordinación en la que, como he dicho, están presentes todas las administraciones públicas. Al Estado, en materia de gestión, le corresponden en realidad muy pocas competencias, puesto que estas son atribuidas en el artículo 12 a las comunidades autónomas. Al Estado le corresponde, eso sí, autorizar los traslados de residuos cuando España sea un país de intercambio con terceros estados fuera de la Unión Europea. Todo lo demás son competencias que van a ejercer las comunidades autónomas, tanto los planes como la autorización, vigilancia, inspección y sanción de las actividades de producción y gestión de residuos, que, como sabemos, van a ser las actividades de gestión de residuos peligrosos, puesto que la gestión de residuos urbanos se excluye, digamos, de la competencia autonómica al ser el núcleo, el corazón de las competencias locales. Además, a las comunidades autónomas le corresponde, por supuesto, autorizar y vigilar los traslados entre España y países de la Unión Europea, y los traslados internos le corresponde también a las distintas comunidades autónomas cooperar entre sí para que estos tengan lugar. Las comunidades autónomas, además, son competentes para cualquier otra función, tarea que la ley no mencione y que haya que desempeñar en este ámbito de la gestión de los residuos. Por tanto, hay una cláusula residual en el vigente artículo 12.4, letra F, que ya existía en otras normas legales precedentes, y esta cláusula residual es muy importante porque, por ejemplo, ante la pregunta de quién acredita a las entidades inspectoras en materia de gestión de residuos, es decir, a las entidades, a las empresas que van a inspeccionar, vigilar los vertederos. ¿Quién las acredita? Pues bien, el Estado, en el decreto de vertederos del año 2020, ha asignado esa competencia a una entidad de ámbito nacional. El Tribunal Supremo, cuando esto se ha recurrido, ha declarado esa atribución realizada por el Estado en vía de reglamento nula, porque considera que la ley no la asigna y, en defecto de ello, le correspondería claramente a las comunidades autónomas. Por otro lado, como he dicho, a las comunidades autónomas le corresponde la competencia para declarar servicios públicos autonómicos o incluso locales, aquellos flujos de residuos que están, en principio, dejados en manos de la gestión privada. Sobre todo son flujos de residuos que se reconducen a la categoría de residuos industriales. Esta declaración de servicio público es posible en nuestro ordenamiento jurídico, está prevista desde la ley 10/1998, es decir, desde la primera ley marco de residuos que tuvimos. Y esta nueva ley de residuos, la ley 7, la incorpora también. Lo que ocurre es que en este caso esa cláusula viene restringida, es decir, la cláusula de poder declarar servicio público actividades de gestión de residuos por parte de las comunidades autónomas, es una cláusula cuyo ámbito de aplicación se limita en la nueva ley, porque solo se permite que se declare servicio público cuando haya una incorrecta gestión de los residuos
que lleve consigo o que pueda derivar en un deterioro significativo del medio ambiente. Esto puede ser interpretado como una forma de reducir la discrecionalidad que tienen las administraciones públicas, en este caso las comunidades autónomas, para declarar el servicio público. Es decir, es una forma de limitar ese ámbito de servicio público y dejar más espacio a la actividad empresarial y a la actividad de los particulares. Por otro lado, las comunidades autónomas también pueden desarrollar actividades como empresarias o gestoras de residuos en igualdad de condiciones que la iniciativa privada. Es decir, pueden, en aquellos casos en los que consideren que es necesario o cuando haya un interés general en presencia, de emprender esa actividad sin necesidad de ningún amparo legal. Esto está previsto en el artículo 128, segundo párrafo, primera frase, que todas las administraciones públicas pueden desarrollar su libre iniciativa en la actividad económica. Esto equivale a que pueden funcionar como empresarias en los ámbitos de sus competencias. Está claro que las comunidades autónomas pueden hacerlo y también las entidades locales pueden crear esas empresas que actúen como empresas privadas. Centrándonos un poquito más y casi para acabar en las competencias de las entidades locales, hemos dicho que su principal tarea es implantar el servicio público obligatorio de recogida, transporte y tratamiento de residuos domésticos, junto con la autorización, vigilancia, inspección y sanción en el ámbito de sus competencias, que por supuesto no se proyectan en el ámbito de los residuos peligrosos, sino en el ámbito de los residuos domésticos, allí donde tenga cabida la actividad empresarial. Y por último, por supuesto, en el caso de las entidades locales se aprueban programas y planes de prevención y gestión de residuos, así como la aprobación de ordenanzas, como se ha comentado anteriormente. Las competencias de los municipios se integran. Hay que integrarlas, hay que interpretarlas sistemáticamente conforme a lo previsto en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local. Y en este sentido quería mencionar expresamente el artículo 86. El artículo 86 permite que los servicios públicos de recogida y tratamiento de residuos sean reservados, esto es, monopolizados por las entidades locales. Para ello se requiere seguir unos trámites procedimentales que desde siempre han estado previstos en el artículo 86. Pues bien, la reserva, el monopolio a favor de las entidades locales, una vez que se implanta en un municipio, implica que no es posible que empresarios privados presten el mismo servicio. De forma que si hay recicladores o empresas privadas que se dedicaban a recoger papel o que se dedicaban a recoger enseres, no pueden realizarlo porque el servicio público se ha monopolizado. La iniciativa pública local en la actividad económica, en el caso de las entidades locales, también se encuentra expresamente reconocida en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local en el artículo 86.1. Está sometida a un procedimiento distinto que el del monopolio, puesto que no se trata de un servicio público, y es un procedimiento en el que hay que ponderar cuáles son las consecuencias para el mercado de la incursión de las entidades locales en la actividad empresarial de gestión de residuos. La declaración de servicio público por parte de las entidades locales tiene dos importantes consecuencias. En primer lugar, el declarar un servicio público implica que se pueden prestar sin atenerse a las reglas del mercado, es decir, sin atenerse a la libre competencia. Esto no significa que el servicio público tenga que ser monopolizado necesariamente. Cabe que el servicio público se preste, por ejemplo, a un precio inferior al mercado. Eso ya les hace la competencia. A las empresas les hace mucho daño, a las empresas competidoras, tirar los precios, ¿no? Que el competidor tire los precios. Y esto las entidades locales lo han podido hacer siempre. Las entidades locales siempre han podido prestar el servicio público de gestión de residuos urbanos a unos precios inferiores, los llamados precios políticos, según el artículo 44 de la Ley de Haciendas Locales. Pues bien, esa posibilidad de que el servicio público de gestión de residuos urbanos hiciera la mala competencia, por así decirlo, por razones de interés general, por supuesto, por razones justificadas, pero hiciera la mala competencia a los posibles empresarios privados, se ha eliminado con la nueva ley de residuos. Y esto sí que sería una novedad. La ley de residuos recientemente aprobada, en el artículo 11, exige que las tasas cubran el coste del servicio. Es decir, es una exigencia legal que deroga para este sector de forma puntual
el artículo 44 de la Ley de Haciendas Locales, que permite con carácter general para todos los servicios públicos prestados en el ámbito local reducir los precios y que estos no lleguen a cubrir el coste, los llamados precios políticos. Por otro lado, otra de las grandes consecuencias del servicio público es que no cabe que otras administraciones públicas asuman el servicio de residuos urbanos. El servicio de recogida, transporte y eliminación de residuos tiene que ser prestado por las entidades locales sin perjuicio de las modalidades de gestión municipal y supramunicipal que están dispuestas en la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local y que permiten, como es conocido, que se llaman comunidades, consorcios, comarcas, diputaciones provinciales, comunidades autónomas uniprovinciales, las que presten realmente el servicio, ¿no? Esto es así. Por último, me voy a referir a dos cosas realmente importantes en relación con la gestión de los residuos domésticos, y es que si no hay gestión monopolizada, cabe la prestación en concurrencia, como he dicho antes, por empresarios privados, pero si hay gestión monopolizada, es decir, se ha declarado el monopolio con arreglo a lo previsto en el artículo 86 de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local, para lo que hoy en día se exige un informe preceptivo de la autoridad de competencia. Sabemos lo importante que esto es para la competencia. Si se monopoliza, caben las empresas privadas, no caben las empresas privadas. Si no se monopoliza y no se siguen esos trámites procedimentales que exigen autorización de la comunidad autónoma, entonces pueden entrar los empresarios privados. También cabe, como he dicho antes, que el servicio público que prestan las entidades locales en relación con los residuos urbanos se amplía a otro tipo de residuos procedentes de comercios, hospitales, industrias, etc. Esa posibilidad ya existía en el artículo 12.5 de la antigua Ley de Residuos y se sigue incorporando en la nueva ley. La justificación es que resulte más rentable el servicio público de residuos. Esa es la justificación, es decir, que sea más eficiente desde el punto de vista económico y medioambiental prestar el servicio. Pero esa justificación no solo es puertas para adentro. La entidad local en el expediente en el que se siga para llevar a cabo esa adopción de la ampliación del servicio público, en ese expediente ha de motivar esa justificación expresamente, porque de lo contrario se está vulnerando el tenor literal del artículo 12.5, que exige esa motivación, y esto ha ocurrido en la práctica con muchas ordenanzas locales que han intentado ampliar el servicio público y han surgido conflictos y litigios con los empresarios que venían realizando esas actividades de reciclaje o de gestión de residuos no domiciliarios, pero que resultaban, en todo caso, asimilables a las basuras domésticas. Es decir, estamos hablando de residuos no domiciliarios, pero que tampoco son residuos peligrosos. En fin, en relación con los envases, cabría decir, por último, que las entidades locales prestan ciertos servicios dentro del sistema de monopolios privados, del sistema integrado de gestión que prevé la ley, pero que esta actividad en realidad, a mi juicio, se ha privatizado también, como ocurría con los residuos peligrosos, y lo que se ha hecho es que las entidades locales voluntariamente puedan celebrar convenios con estas entidades que son las responsables realmente de la financiación y de la correcta gestión de los residuos. En este ámbito de los residuos de envases, las entidades locales prestarían ciertamente un servicio, pero ese servicio podría ser conceptuado, categorizado a efectos jurídico-públicos como una actividad empresarial. De hecho, no se recibe una tasa por su prestación, sino que la contraprestación son precios que además resultan fijados en un convenio que se celebra con estas entidades administradoras de la gestión de los residuos de envases. Bien, yo creo que me he pasado de tiempo y entonces acabo mi presentación aquí, ¿no? Porque yo creo que ha sido una visión un poco telegráfica, pero también telemática, por supuesto, y resumida de las grandes líneas en las que cabe explicar, ¿no? La organización y los modelos relativos al ejercicio de competencias en materia de residuos. Entonces, me pongo a vuestra disposición para cualquier duda, comentario, observación, discrepancia que queráis realizar.
Muy bien, Julia. Muchísimas gracias por la presentación, muy amplia. Vamos a dar inicio. Hay muchas cuestiones que se han planteado, ¿no? Y Julia acaba de plantear algunas. Hay algunos también matices en la ley, ¿no? Sobre las competencias municipales, ¿no? Algunos pequeños cambios, ¿no? También en lo que es la definición de residuos domésticos, ¿no? Esos apuntes que hacía ahora Julia sobre la posibilidad de ampliación del servicio público a los residuos de carácter comercial, que también introduce algunos matices. Bueno, hay algunas previsiones de la ley que seguramente merecen comentarios, reflexiones. Muchísimas gracias, Julia, por la presentación. Y yo creo que es el momento, ¿no? De dar lugar a las preguntas, valoraciones, reflexiones sobre las dos intervenciones, sobre las dos ponencias del profesor Javier Sanz, sobre los temas de las medidas preventivas, particularmente la prevención, y en segundo término sobre el tema de las competencias. Así que tenemos, creo que, alguna mano pedida ya directamente. Vamos a ver, un momentito, por favor. Carolina ha pedido intervenir. Carolina, Sí, bueno, no aparece. Sí, adelante. Sí, Carolina Galicia. Por favor. ¿Veis? Sí, no te vemos y te oímos con Perdona. dificultad, creo. ¿Me oís con dificultad? ¿Me Un oís poquito, bien? pero yo creo que te vamos a entender. Adelante. Vale. Bueno, yo soy de una comarca de Aragón, de la provincia de Huesca, y entonces, más que nada, lo que quería preguntar o que me aclararais, en parte lo tengo claro, pero me gustaría que me lo confirmarais, en esta nueva regulación con los planes de gestión para municipios de más de 5.000 habitantes. En el caso de Aragón, a través del Plan Gira, se hizo una zonificación, ¿no? Se hicieron unos consorcios y luego, en principio, la gestión, mayoritariamente la gestión de los residuos es a cargo de las comarcas, ¿no? De las 33 comarcas que existen en Aragón tras su creación con la ley de comarcalización. Entonces, en nuestro caso, por ejemplo, el municipio mayor es Fraga, que tiene 15.000 habitantes, pero bueno, tenemos encomendada la gestión de la recogida de residuos para el total de la población, que son 25.000 personas. Entonces, me gustaría que me certificarais, me dijerais, si nosotros tenemos la obligación de realizar ese plan de gestión. Sí, bueno, yo creo que es competencia mía y además viniendo de esa zona de la que soy yo originario, del Somontano, ¿no? Y de ese gran vino del Somontano. Yo creo que es correcto, efectivamente, no sé si hay un eco, bueno, que considerar que esa gestión se puede hacer integrando varios municipios o a través de entidades supramunicipales, o sea que es perfectamente válido eso. Lo único, hay una obligación mínima que lo acotó el profesor Pernas, efectivamente, municipios de más de 5.000 habitantes obligados al plan de gestión. O de forma integrada con otros municipios a través de entidades de tipo comarcal, como es el caso de Aragón. Aragón ha optado además, yo creo muy inteligentemente, por el modelo comarcal, tanto por este tema como por otros problemas que hay en Aragón, la despoblación, etcétera, y es perfectamente válido. O sea, yo ahí creo, salvo que la profesora Julia Ortega quiera acotar algo más al respecto, me parece que es totalmente de acuerdo, ¿no? Que es perfectamente posible y correcto. Hay otra pregunta, no sé si Julia, si quieres decir algo sobre esta, si no damos paso a la siguiente cuestión. Sí, vale. José Antonio Martínez, del Ayuntamiento de Denia, por lo que parece en la relación de participantes. Adelante, José Antonio. Sí, buenos días. Mi pregunta iba dirigida sobre todo a la profesora Ortega y es en referencia a que, estudiada la ley, han aparecido numerosas definiciones nuevas o han ido apareciendo numerosas definiciones en el artículo 3 sobre residuos municipales, residuos de competencia local, residuos sólidos urbanos. Y yo echo de menos que ante la cantidad de nuevas definiciones que han aparecido con esta nueva ley y que siguen apareciendo, el ámbito competencial ha variado bastante poco, o el artículo 12, en el artículo 11, ha variado poco respecto la anterior ley 22-2011. Por tanto, he hecho a faltar que si han aparecido nuevos conceptos, se hubiera estudiado un poco más el artículo 11.
porque a nosotros, y estoy de acuerdo con lo que ha dicho el profesor Sanz de la Aruga, en que en este foro se combinan las administraciones con el sector académico y, por tanto, desde las administraciones y desde técnico, soy técnico municipal, encuentro unas dificultades muchísimas veces en diferenciar cuando el residuo es de competencia municipal o cuando el residuo es de competencia comercial, porque llegan a través de unos hoteles y, por tanto, los residuos ya no son domésticos, sino son comerciales y, por tanto, no son de recogida obligatoria por los ayuntamientos. Veo que la pregunta es si no se hubiera podido profundizar un poquito más en este aspecto, porque encontramos muchísimas dificultades. Y lo voy a poner claramente. Hubo un momento en donde el papel cartón tenía mucho valor económico y, por tanto, aparecieron muchísimas recogidas privadas para hoteles o grandes industrias. Cuando esto ha resultado, el papel cartón ya no tiene valor o ha tenido menos valor, los operadores privados han dejado de recoger y, por tanto, han vuelto al canal municipal y a una obligación que ahora la tenemos, es decir, en función de esto, es decir, yo creo que estamos un poco desprotegidos de aclarar esto y, por tanto, era una reflexión y que si procede tanto por el profesor Sanz de la Aruga como por la profesora Ortega, pues explicar o comentar. Muchas gracias. Bueno, sí. Javier, a lo mejor quieres yo creo que más se vincula a los temas que has expuesto tú, o sea que encantado de que lo hagas tú. Perfecto. Bueno, por razones de tiempo no me he centrado tanto en estas cuestiones que yo sé que son las que realmente preocupan a nivel de los técnicos ambientales y los técnicos municipales, como no puede ser de otra forma. Así que le agradezco muchísimo la pregunta porque es muy pertinente. Entonces, es cierto que el artículo 12 permanece prácticamente invariable con respecto a su tenor literal si lo comparamos con la ley anterior y que el diablo, ¿no?, está en los pequeños detalles y aquí una vez más, ¿no?, pues hace presencia porque el artículo 12 hay que interpretarlo sistemáticamente con las definiciones del 2 y del 3, como usted muy bien ha dicho, y en este caso los residuos domésticos, digamos que el problema legalmente se ha zanjado, ¿no? Legalmente se ha zanjado porque los residuos domésticos son los que tienen lugar en los domicilios particulares y los residuos domésticos son los residuos municipales, en el sentido de que los muebles, los enseres, los escombros, las pilas, quiero decir, aquellos residuos que podían generar dudas de si el municipio, dado que no son basuras urbanas, ¿no?, que pueden ser residuos peligrosos o residuos voluminosos o residuos con sustancias, en fin, peligrosas, pues ese tipo de residuos sabemos que es competencia municipal porque así lo establece la ley. Otra cosa es si los municipios hasta ahora habían dispuesto su recogida a través de contenedores de un tipo o de otro, a través de puntos limpios, cuando se trata de basuras especiales que se generan en los domicilios particulares, con lo cual la gestión es más complicada porque depende más de la responsabilidad ciudadana. Eso es así por un lado. Y luego estarían los residuos procedentes de comercios, industrias, hospitales, es decir, externos a los domicilios. Pues bien, todos esos residuos ya desde la ley de 2011 eran residuos que se gestionaban por empresas privadas si así lo decidían sus poseedores. En ese caso, el municipio podía obligarles a entrar en los servicios públicos, pero como digo, desde 2011 esa obligación tiene que estar motivada en la exposición de motivos de la ordenanza o en la decisión del pleno municipal, es decir, tiene que estar muy bien motivada, con memoria de análisis económico, con razones de interés general por delante, porque de lo contrario se anula en los TSJ. O sea, hay multitud de anulaciones de ordenanzas municipales con las que se amplía el servicio público a los residuos procedentes de los comercios, etcétera. Comercios, industrias, etcétera. Hablamos de residuos asimilables a las basuras domésticas.
¿Qué ocurre? Que aquí no es solo un dato que quepa extraer de la gestión española, ha ocurrido en otros países. Se produce una guerra de beneficios siempre en materia de residuos entre los empresarios privados y los municipios. Con lo cual, la delimitación de hasta dónde llega, hasta qué tipo de residuos llegan las competencias municipales es un punto fundamental. Pero yo creo que la ley lo aclara, en el sentido de que da al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, por así decirlo de forma muy deslindada, ¿no? Los residuos que se generan en los domicilios particulares son municipales, los otros no, y entonces hay que adoptar una decisión al respecto expresa, convenida con los comercios o tajante, por ordenanza, vinculante y obligatoria, pero muy motivada. Entonces, para que no haya guerras. Un caso extremo es el que se produjo en el Ayuntamiento de Sevilla con Lipasam, que era una empresa que gestionaba aceites usados procedentes de los restaurantes, ¿no? La actividad de restauración en Sevilla, bueno, procedentes de todos estos establecimientos públicos. ¿Y qué ocurre en ese caso? Que el tribunal, que un día, perdón, el tribunal no, el municipio decide que eso es un gran negocio y que lo va a hacer una empresa municipal que a su vez depende de un organismo económico municipal. ¿Y cómo lo hace? Simplemente publicitando la contrata. Es decir, publicitando la contrata del socio privado que va a entrar en esa empresa mixta. Pues tenemos un problema, porque es que había una competencia privada. Y esa competencia va a la autoridad de la competencia y dice, esto se tiene que declarar nulo, va a las correspondientes cauces de la contratación pública, ¿no? A ver si se declara nulo, y tras un tortuoso camino de litigios y en varios ámbitos, es decir, por la vía de la contratación y por la vía de la defensa de la competencia, por fin consigue que se anule la ordenanza. Imaginemos lo que esto implica para una empresa que venía gestionando desde hacía tiempo un servicio con toda la inversión, la amortización de capital, de personal, etcétera, cuando el ayuntamiento irrumpe sin llamar a la puerta en ese servicio. Es decir, que tenemos problemas desde los dos lados, desde el problema de los ayuntamientos y el problema de los empresarios en relación con esas basuras comerciales. Pero yo creo que la delimitación está clara. Otra cosa es que luego los cauces procedimentales o las decisiones de política ambiental que haya que adoptar sean complicadas. Espero haber ayudado un poco a responder a su pregunta, que tiene mucho alcance y que, por supuesto, en el caso concreto, pues habría que discernir, ¿no? Qué hacer claramente. Muchas gracias. Bueno, muy bien, muy interesante la cuestión, ¿no? De hecho, bueno, la ley, ¿no? Como comenta Julia, hace un esfuerzo, ¿no? Por delimitar ese espacio que no es sencillo, ¿no? De hecho, la modificación de la propia definición de residuos domésticos introduce ahí algunos elementos nuevos, ¿no? Para la consideración de lo que se entiende por residuos generados por los servicios o la industria, asimilables a domésticos, introduciendo ahí dos matices interesantes, ¿no? En composición y cantidad, y que no se generen como consecuencia de la actividad propia del servicio de industria. Es decir, que la ley sí que hace ese esfuerzo por mejorar el concepto de residuo doméstico y en cierta medida restringe bueno, pues el ámbito de los residuos domésticos, y en conexión con lo que comenta también Julia, ¿no? Del 12.5, que ya no habla de residuos domésticos de origen industrial, por ejemplo, ¿no? Bueno, seguimos. Hay bastantes preguntas. No sé si alguien quiere intervenir directamente. Algunas personas de las que han planteado preguntas en el chat, y a lo mejor es un poco más dinámico. Si no, yo planteo las que se han escrito. No sé si alguien de los que habéis planteado cuestiones quiere entrar directamente y plantearla, o bueno, si no, pues puedo leer yo directamente algunas de las que se plantean. Buenos días. Quisiera conocer su opinión al respecto del régimen competencial en materia sancionadora a la luz de la tipificación relativa a incumplimientos de objetivos. Conforme a lo previsto en la Ley 7/2022, se considera infracción grave el incumplimiento de la obligación de establecimiento de recogida separada para fracción de residuos mencionados en el artículo 25, 29 y 30, así como un incumplimiento de porcentajes máximos de impropios. Bueno, esta es una cuestión que preocupa a las entidades locales, ¿no? Porque sobre todo, bueno, claro, supone que el establecimiento de las obligaciones de recogida separada y los porcentajes
de impropios que prevé la ley, que se van a desarrollar de modo reglamentario y que van a plantear serios problemas de aplicación, desde el punto de vista sancionador, va a poner una situación a las entidades locales que, bueno, en fin, no es cuestión mía responderlo, pero bueno, yo creo que si Javier o Julia queréis comentar algo a este respecto, ¿queréis comentar algo sobre esto? Yo creo que el tema competencial, porque yo realmente, vamos, sé que un planteamiento así amplio, y yo creo que hablaba de que los municipios tienen un enorme protagonismo en la aplicación de esta ley, que van a tener montar los servicios para cumplir las obligaciones, va a ser costoso. Yo creo que tiene que haber una transición, como hablamos de transición ecológica también en este sentido, porque si no se van a encontrar con muchísimas dificultades. En otros casos se hablaba del cubrir con tasas, ¿no?, el coste de los servicios, o sea que eso no se hace un día para otro. O sea, mi planteamiento aquí general es que hay que dar tiempo al tiempo, que tiene que haber cierta proporcionalidad, ¿no? Pero efectivamente hay unas obligaciones que hay que cumplir. En fin, Julia, yo creo que es tu tema más bien competencial, que igual puedes aportar ahí alguna cosa más. Está claro que esas sanciones están pensadas para imponerlas a las administraciones locales en la medida en que son ellas las que tienen que garantizar que haya una recogida separada. Yo soy normalmente muy favorable a que las administraciones se las sancionen, porque creo que eso es una forma de poner claro sobre oscuro que hay responsabilidades en caso de incumplimiento legal. Lo que pasa es que es cierto que en el caso de la fracción separada del residuo, lo que cuenta es que los usuarios del servicio lo hagan bien, ¿no? Es decir, que los poseedores en sus casas hagan bien la separación, y que además en el caso de los residuos, normalmente para los que se exige su separación, se trata de residuos objeto de los sistemas integrados de gestión, en la que yo creo que la ley habría de leerse como que la responsabilidad última la tienen ellos, aunque sean las entidades locales las que gestionan ese servicio. Lo hacen en concepto de empresarias y, por tanto, son prestadoras de un servicio para el que han sido contratadas por un convenio que las entidades de los sistemas de gestión celebran con ellas o con sus comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido, aunque yo, como punto de partida, no soy de las personas que considera que a las entidades locales no deba sancionárselas nunca, lo pagamos todos los contribuyentes, pero también todos los contribuyentes somos electorado. Entonces elegimos a la mejor administración, al mejor gobierno municipal que gestiona el medio ambiente, ¿no? Entonces, digo que yo no soy contraria, pero en este caso veo muy difícil que se pueda imponer la sanción a las entidades locales cuando esa responsabilidad pesa sobre los usuarios, o sea, sobre los ciudadanos, y al mismo tiempo sobre los propios sistemas integrados de gestión, que además tienen como función concienciar a los ciudadanos, informarles de que si no hacemos bien la separación entre los residuos normales, aquellos que tienen que ser separados como los envases, estamos obligando a que se pague 2 veces por el mismo actividad, porque pagamos una tasa como contribuyentes para la basura urbana y pagamos como consumidores cuando adquirimos envases, ¿no? Porque el envase es más caro, para incorporar en el precio lo que cuesta gestionarlo separadamente. Entonces, si no hacemos la separación, estamos comprando un envase cuyos responsables de su puesta en el mercado ya han pagado por su gestión, y si lo echamos con las basuras normales, estamos también gravando y haciendo que sea más cara la gestión de las basuras, puesto que se paga 2 veces, ¿no? Se paga por gestionarlo como una basura urbana más, cuando debería hacerse una gestión separada del mismo. Entonces, yo creo que tendría que haber campañas de publicidad que pusieran en boca de todos que cuando se realiza la recogida separada mal, no solo se está de forma, aunque sea ínfima, ayudando a la desertificación del planeta o ayudando a que el cambio climático se acelere, sino que además estamos cargando las arcas de nuestro municipio con unos pagos que no debería satisfacer, con lo cual
estamos quitando ese dinero de otros servicios públicos municipales igualmente imprescindibles, ¿no? Sí, Disculpad que me haya enrollado con esta. Claro. El gato. El tema de la concienciación es muy importante, de hecho aparece expresamente en la ley y alguna de las medidas, porque es fundamental orientar esas conductas. Yo digo que tengo un amigo que ha estado, un profesor que ha estado en Alemania, y esa recogida selectiva se constituye una verdadera tortura, porque los recogedores venían en días diferentes, o sea que es necesaria esa conciencia, esa formación de la ciudadanía, y está contemplada en alguna de las medidas que recoge la nueva ley, ¿no? En los anexos. O sea que eso es clave, y si no, aplicar la ley dura lex, ¿no? Pues puede ser injusto, ¿no? Por eso yo hablo de una transición. En este tema hablamos de transición ecológica, pero en aplicar esta ley, que es muy avanzada, bueno, que sigue los principios de la anterior ley, pero que se compromete un poco más, requiere una adaptación de nuestra sociedad y de las administraciones también, por supuesto. Bueno, si me permitís ahí, por mi sesgo local, no, simplemente ahí con relación a esa sanción, ¿no? Que yo creo que es lógico que llame mucho la atención a las entidades locales, ¿no? Porque realmente todas las obligaciones comunitarias de donde se derivan, ¿no? Las obligaciones de recogida separada, reciclaje, al final surgen del ámbito europeo en 2018, pero acaban entrando en el despacho, ¿no? De los técnicos de residuos local, que tienen muy poca capacidad, y realmente buena parte de las obligaciones que prevé la ley, retos considerables teniendo en cuenta el punto de partida, recaen sobre las entidades locales. Se prevén sanciones, ¿no? Para las entidades locales en materia de incumplimiento de recogida separada, en relación al incumplimiento de los impropios, que también va a plantear grandes dificultades, porque el nivel de impropios en determinadas fracciones es muy elevado, y yo entiendo la preocupación local, ¿no? Pero en relación a este tema de los impropios, simplemente quería hacer ese apunte. Quizás el aspecto sancionador, bueno, no vaya a ser lo más relevante, pero sí que tiene un elemento muy importante desde el punto de financiación del servicio local de residuos domésticos, porque es un elemento que va a determinar la calificación como recogida separada. Esto quiere decir que el incumplimiento de impropios va a representar que determinadas recogidas dejen de tener la calificación de recogida separada, y, por tanto, no se van a aplicar las exigencias de asunción de costes totales que afectan a los productores de productos. Esto es muy relevante. O sea, por eso que en este tema, que siempre hablamos del elemento sancionador, el elemento más importante para las entidades locales, desde el punto de vista de la financiación de los servicios locales de recogida de residuos domésticos, está un poco más escondido, y es este. Es decir, que la implicación más importante es que esas recogidas no van a ser recogidas separada, y, por ejemplo, en materia de envases, pues implica seguramente implicará, porque es lo que se está tramitando en este momento, pasar de una asunción de costes totales del 100% de los costes del servicio local a el 50%, o incluso pues a un coste parcial menor, ¿no? Por eso que a mí me gusta destacar este tema, porque siempre hablamos del tema sancionador, pero quizás la cuestión de fondo más relevante y que pasa más desapercibida, pero que es una de esas cosas que están en la regulación, pero bueno, que están un poco escondidas, pero tiene un impacto, insisto, va a tener un impacto muy relevante desde el punto de vista de la gestión y la sostenibilidad de los servicios locales. Tenemos preguntas, ha levantado la mano Víctor Boga para entrar directamente con vídeo y audio. Por favor, Víctor, adelante. Víctor. Hola, ¿se me escucha bien? Sí, no te vemos, pero te escuchamos, sí. No, he activado, bueno, tengo muy mala conexión, vivo en el rural, posiblemente, no sé si irá, lo he activado, pero sí, algo se ve. Perfecto. Sí, Se habla mucho de las... Vale, perfecto. Bueno, yo soy Víctor Boga, de Vilasantar, un pequeño ayuntamiento de La Coruña, ya participé en la sesión anterior. Y me vuelve a surgir la misma duda. Se habla todo el tiempo de protagonismo de entidades locales. La Unión Europea pone la mayor parte de la carga del peso de la gestión y la responsabilidad en las entidades locales, pero de momento no hay un marco que les apoye. Mi duda es, viendo esta ley, si un ayuntamiento puede empezar ya a elaborar ordenanzas, a trabajar en esta línea, o es necesario que haya primero un reglamento, porque sí que lo que detecto en los ayuntamientos, tanto en mi ayuntamiento como en alguno limítrofe con el que trabajamos en tema de gestión de recogida de basura y demás, que tienen un miedo jurídico, miedo a hacer algo ilegal o alegal, o a no estar bien en el marco jurídico adecuado para implantar los cambios que demanda la nueva ley o los nuevos retos que marca. Por ejemplo, nuevas tasas proporcionales a la recogida. Es bastante antipopular para un ayuntamiento que por sí solo diga, pues yo voy a hacer un plan de gestión de residuos para los restaurantes,
porque lo que pagan de basura no está muy lejos de ser cercano a lo que cuesta la gestión, ¿no? La recogida y el tratamiento, sobre todo por la orgánica. Nuevo sistema de recogida y tratamiento de proximidad, como habla la ley, creo no sé si en el artículo 9 o en el 11. Servicio de supervisión, de nada vale que se hagan todas estas cosas. ¿Cuándo se le va a dar esa competencia? Realmente ya la tienen, pero los alcaldes tienen miedo a hacer estas gestiones. ¿Desde la universidad se trabaja en algún tipo de elaboración de estas nuevas ordenanzas, de apoyo? Pues como hacer modelos piloto, casos prácticos para implantar estos nuevos modelos, para que alguien tiene que romper la lanza y no es fácil, ¿no? Sí. Entonces, me gustaría saber cómo creéis que se va a poder llegar a implementar esto. Y respecto a lo que decías hace un rato de esa transición de la educación ciudadana, con todo el cariño y el respeto, me da la risa. Es decir, aquí Ecoembes ha hecho campañas para el sector Horeca, todos los años se hacen puerta a puerta, visitas, entrevistas en los domicilios. Aquí en Vilasantar, que somos pocos, hubo 8 técnicos para los 3 ayuntamientos que recogemos mancomunada los residuos. Pero la gente sobra información. Lo que faltan son medios, sobre todo para universalizar el servicio en el rural, donde es difícil llegar con una recogida selectiva a las zonas más apartadas y donde no hay ningún control. Entonces, yo creo que la clave está en la supervisión. Pero, ¿quién es el alcalde en toda España que va a poner un servicio de supervisión y vigilar? En el sector Horeca, Ecoembes hace una campaña. ¿Por qué nadie vigila si los restaurantes tienen la chaqueta que les regaló Ecoembes y el contenedor amarillo guardado en una esquina y siguen tirando en la bolsa gris todos los envases? ¿Qué alcalde de un ayuntamiento aisladamente dice yo voy a poner la mano en esto? Pero hay un agravio comparativo con los restaurantes del concello vecino, que está justo al lado, está a medio kilómetro a veces un restaurante de otro, simplemente porque coincide ahí la frontera, ¿no? Como, oye, yo tengo que hacer unos esfuerzos, me van a hacer pagar por la tasa de basura tanto, y al restaurante de al lado no. Restaurantes, supermercados, cooperativas agrarias que generan muchos residuos, ganaderos, en el sector de la ganadería se genera mucho residuo que es muy fácil de gestionar de forma local, de forma de proximidad. Pero ¿quién mete la mano en eso? ¿O cómo creéis que se puede orquestar eso? ¿Y qué papel puede tener la universidad para ayudar a ese apoyo jurídico? Decir, mira, haz esto, que no estás incurriendo en ninguna ilegalidad. La ley te acompaña, la ley te obliga, la ley te ampara. No sé si he conseguido explicar claramente mi inquietud de cómo se puede implementar esto a nivel local. Muchas gracias Víctor, por las jornadas. Has hecho una ponencia paralela prácticamente, ¿no? de vida local, ¿no? Bueno, yo tengo así alguna opinión sobre esto, sobre todo lo que comentas del papel de la universidad, pero prefiero que intervengan los ponentes. Julia, Javier, si queréis hacer algún comentario sobre esto, adelante. Muy brevemente, porque creo que el profesor Pernas tiene mucho que decir en lo que decías de la colaboración de la universidad, ¿no? Modestamente en esta tarea tan urgente. Y luego que eres un servidor realmente en el Día de Letras Galegas, que el resto de que nos oyen no saben que es aquí en Galicia es domingo, ¿no? Porque es festivo, pues realmente es muy llamativo, ¿no? Tu preocupación en este día, ¿no? de fiesta. Yo diría que, en teoría, la ley, una vez aprobada, obliga a todas las administraciones a cumplir esos objetivos, pero también es lógico, ¿no? Que, por ejemplo, la Federación Española de Municipios y Provincias, que tiene un modelo de ordenanza de gestión, la actualice, porque la que tiene actual es de 2015, o sea, tendrá que actualizarla. También la Federación Gallega de Municipios y Provincias, o sea, que hay una tarea de las organizaciones, las federaciones municipales que ayudan a los municipios. También las comunidades autónomas tienen también la obligación de prestar esa ayuda a los municipios, las diputaciones en particular, ¿no? La ley de bases de régimen local, ¿no? En la reforma última le da ese carácter, ¿no? de apoyo importante, y yo creo que no se trata de ponerse nervioso, ¿no? Hay que esperar, y en fin, pero bueno, Julia, decía que el profesor Pernas en el foro que ha constituido el FIREC, también un foro muy interesante de prácticas que se están dando en otros lugares de España, o sea que puede haber respuestas limitadas pero interesantes, y yo creo que ese foro que ha montado el profesor Pernas es muy útil, ¿no? Y sigue funcionando y creo que es estupendo. Pero en fin, Julia, yo creo que tú también puedes aportar en esta pregunta alguna cuestión, ¿no? En la vigilancia, ¿no? Que es un tema complicado, ¿no? Por falta de medios.
Me ha parecido su intervención realmente esclarecedora, ¿no? Porque ha puesto de manifiesto, pues eso, la competencia a la baja que puede darse entre los municipios para atraer y sobre todo para atraer y para garantizar, ¿no? Ciertos negocios dentro de su término municipal. Porque, claro, si las cosas realmente se ponen serias o uno las quiere poner serias, resulta que desestabiliza otros intereses creados. O sea, eso es evidente. Entonces yo creo que no sé cuánto tiempo tardará en hacerse, pero esto para mí es claro que es el futuro. O sea, que como vemos nuestras ciudades llenas de parquímetros, ¿verdad? Y utilizamos el móvil para aparcar, porque de otra forma nos pondrían una multa si nos excedemos del límite de parking que hemos contratado, pues nos va a pasar lo mismo con las basuras. O sea, va a ser una actividad reglamentada sí o sí con el tiempo, porque está en juego el futuro del planeta y está en juego el futuro de nuestro bienestar y de nuestra salud. Ahora bien, en el día a día, poco a poco, esto se tiene que ir articulando. El profesor Pernas, yo creo que con el foro que ha abierto y con ese acceso a estos foros, irá articulando medidas, ¿verdad, Juan José? Que sean capaces de satisfacer esta demanda. Nosotros en la Universidad Autónoma tenemos un instituto de derecho local con una tradición ya en materia de asesoramiento concreto a municipios y, por supuesto, estamos abiertos a entablar con los municipios más cercanos o en el caso, supongo, del FIREC, ¿no? Con los municipios gallegos y con los municipios madrileños, porque ahora Internet hace que todo sea cercano, ¿no? Yo creo que iniciativas en este sentido, si no me equivoco, ¿verdad, profesor Pernas? Nada, ahí sí que es un tema que apuntas, Víctor, que a mí me preocupa especialmente, ¿no? Porque, bueno, creo que tiene que haber una exigencia social de respuesta a las universidades, ¿no? Durante la tramitación parlamentaria de las regulaciones hemos visto a múltiples actores, ¿no? De grupos de interés participando en la aprobación de una ley de modo formal o informal, pero en todo caso introduciendo esa perspectiva, ¿no? de cada uno de los intereses políticos y económicos muy intensos, ¿no? que se han planteado, y la universidad tiene un papel, ¿no? Y yo creo que es un poco en la línea que tú apuntas, de dar soluciones efectivas a cuestiones, en este caso, jurídicas, ¿no? Por eso, dentro del proyecto del FIREC, hemos planteado a la Federación Gallega de Municipios y Provincias la puesta en marcha del Foro Galego Local de Economía Circular, que se puso en marcha en el mes de abril. Tenemos en el mes de junio 2 nuevas sesiones que están abiertas a técnicos municipales y a responsables políticos exclusivamente. Y la idea de ese proyecto de Fogalec, que lo podéis ver en la página de la Federación Gallega de Municipios y Provincias, es precisamente dar herramientas a las entidades locales, por una parte, pues informando sobre cuáles son esas posibilidades de las que hablas tú, Víctor, ¿no? En términos de adoptar medidas jurídicas para ir poco a poco cumpliendo los plazos previstos en la ley con las dificultades que eso plantea en términos de medios y recursos. Y por otra parte, también la idea es que sirva de un espacio de intercambio de experiencias y buenas prácticas. Yo creo que desde la administración autonómica, por lo menos en Galicia, nos ha fomentado esa generación de redes a nivel local, y lo que pretendemos a través de este espacio es precisamente que los técnicos se conozcan, que interactúen, que intercambien, ¿no? pliegos tipo, que intercambien experiencias personales, que comenten cómo han implantado el compostaje comunitario. Es decir, que es otro de los objetivos que pretende este foro, que lleva 2 sesiones y que tiene continuidad. O sea que ahí, bueno, la respuesta que intentamos dar desde la Universidad Pública de Coruña, pues es atender a esa necesidad que yo veo claramente, ¿no? Bueno, pues de conocimiento jurídico, por una parte, pero también de conocimiento técnico, y buena parte de ese conocimiento no se genera en las universidades, se genera en la realidad. Por ejemplo, los técnicos que estáis ahí al pie de cañón poniendo en marcha proyectos e iniciativas que están dando resultados, pues es un conocimiento de un valor excepcional para otras personas que quieren desarrollar esta misma iniciativa, otros técnicos municipales en otros ámbitos. Copiar es la mejor, a los que hacen bien su trabajo, es la mejor forma de avanzar. O sea que nada. ¿Tenemos alguna pregunta más de servicio? Perdona, muchas gracias, Víctor, por la pregunta ponencia. Tenemos otra pregunta más de servicios, no logro ver aquí, servicios comarcales de Ribagorza. No aparece el nombre, pero cuando quieras, a la persona que ha planteado... Sí, adelante.
Sí, hola Clay, buenos días. Hola, En primer lugar, felicitaros por la iniciativa, que me parece súper interesante. Y en segundo lugar, a ver, nosotros somos de Comarca de la Ribagorza, de la provincia de Huesca, y me ha parecido muy interesante lo que habéis estado diciendo últimamente, pero sobre todo yo lo que quería hacer hincapié es en el tema de los costes. Nosotros somos una comarca muy rural, somos 12.000 habitantes, una comarca de montaña en los Pirineos. Y claro, evidentemente los costes de los servicios son muy elevados en comparación con zonas urbanas. Esto es algo que siempre hemos reclamado, sobre todo con Ecoembes, en lo que fuera una clasificación de una extra ruralidad de cara a los costes, porque nos afectaba sobre todo mucho a los resultados financieros de los servicios y al final lo que pasa es que es el propio ciudadano el que acaba soportando todos los costes. Los incrementos que tendremos que soportar a partir del 1 de enero del 2023, con el incremento del impuesto de vertido, y luego que hay partes de esa gestión que se hace con los sistemas integrados de gestión que están entrando circuitos de residuos que son valorizables, pero que como no pagan punto verde, pues para nosotros son impropios. Entonces yo creo que en todo este desarrollo tendría que haber una implicación también por parte de los sistemas integrados de gestión o que legislativamente se les obligara a que hubiera una repercusión de costes reales, no solamente por parte de los productores que ponen en el mercado sus envases, entre otras lindezas, por supuesto. Muchas gracias. Pues, Francisco, Julia, no sé si quieres comentar algo, yo, adelante, vamos. Bueno, simplemente desconociendo en concreto la temática, pero sí que hay un planteamiento en toda España, el llamado problema de la España abandonada o vaciada, donde se está planteando nuevas medidas de discriminación positiva para cubrir los servicios de pequeños municipios. Incluso se está preparando por el gobierno un nuevo estatuto de pequeños municipios. No sé si va a ser la solución, pero desde luego que no solo en tema de servicios de residuos, sino que en muchos servicios se está viendo la necesidad de mecanismos, ¿no?, de discriminación positiva para ayudar a esa prestación. Simplemente señalo eso, que es muy genérico, pero seguramente Julia podrá igual concretar o José más la cuestión. Bueno, yo realmente me sumo a lo que ella ha comentado y propuesto, ¿no? O sea, me parece totalmente acertada el comentario y lo que apuntaba, ¿no? La mayor responsabilidad real que tienen que asumir en la financiación los sistemas integrados de gestión. Yo creo que esto es evidente y lo que intenta hacer esta ley y lo que yo creo que está claro es que se necesita una nueva vuelta de tuerca en materia de gestión de residuos, porque hay sobre todo las bisagras del sistema, como se está viendo, se está poniendo de manifiesto, no funcionan, ¿no? No funcionan y vamos hacia un sistema muchísimo más real, efectivo y necesariamente proporcionado al principio de quien contamina paga. O sea, vamos hacia eso, o sea, porque los propios técnicos lo están poniendo de manifiesto con sus observaciones, que digamos que el avance es imparable, ¿no? O sea, se va a tardar más o menos, pero está claro que al menos ya se tiene una idea de por dónde tienen que ir las cosas, ¿no? Y esto yo creo que es una cuestión de que cale, pero que está empezando ya a la tierra a estar bien cultivada, ¿no? Porque esos son los problemas. Yo estudié la tesis hace 20 años sobre derecho alemán y justamente los litigios que tenían, a mí me parecían de ciencia ficción, pero iban sobre estas cuestiones. O sea, como el sistema integrado de gestión de envases, Ecoembes en Alemania, no se le repercutían del todo las facturas por los impropios. Era tradicional. Y a mí me parecía ciencia ficción si se extrapolaba ese asunto al derecho español, ¿no? Me parecía ciencia ficción porque aquí estábamos años luz de planteárnoslo. Es que no teníamos ni la arquitectura institucional prevista en las leyes. 20 años después la tenemos y nos enfrentamos con los mismos problemas. Con lo cual hay que ver qué soluciones han tenido en otros países miembros sobre las mismas cuestiones, ¿no? Esto lo apuntábamos el otro día en otro foro o en el intraforo con el profesor Pernas, ¿no? Y otra cuestión que no se nos puede pasar desapercibida es que a nosotros la gestión de las basuras nos cuesta más que a los alemanes y que a los países del norte, porque nosotros
por la playa, por el calor que hace en España, incluso en Galicia, ¿no? Es un buen tiempo celta comparado con otros sitios celtas. Pues el problema que tenemos es que no nos podemos permitir que la gestión de basuras se haga esporádicamente. O sea, el calor, las altas temperaturas, el buen clima español implica, ¿no?, que la gestión de las basuras tenga que ser sí o sí más cara, porque es más necesaria hacerla habitualmente. Salvo que existan contenedores refrigerados y, en fin, no sé. Quiero decir, siendo realistas, a nosotros el agua nos cuesta más porque es más escasa que en otros países del norte donde siempre es abundante, y la gestión de las basuras también resulta más cara porque ha de hacerse periódicamente, diariamente, o sea, no puede ser un retroceso. Quiero decir, los usuarios estamos acostumbrados a una gestión diaria de las basuras. Entonces, ir para atrás sería un retroceso desde el punto de vista de la salud, del medio ambiente, etcétera. Bueno, yo por comentar algo de esto, que es un tema sí que me interesa especialmente y bueno, y entiendo sobre todo la percepción de los actores que estáis en la gestión de los residuos locales, incluso los que estáis vinculados a instalaciones de tratamiento, porque sois los que sabéis de forma directa y consciente cuál es el volumen y la carga económica que asume el sector público. Y claramente hoy estamos en un sistema público de gestión de residuos domésticos donde la mayor parte del coste de los residuos vinculados a productos la asume claramente el sector público. Por eso lo que pretende la ley, como comentaba la profesora Julia Ortega, es avanzar en la realización efectiva del principio de quien contamina paga, pero es cierto, bueno, pues que seguramente no vaya a colmar plenamente. Se incorporan nuevos flujos de residuos que hasta ahora no estaban asumiendo los productores la responsabilidad económica, ¿no? Pues por ejemplo, como el sector textil o el sector de los muebles y enseres, es una buena novedad. Y aquellos que ya estaban, como es el caso de los envases domésticos, pues se extienden los costes, ¿no? Es cierto que la ley habla de los costes totales, de los costes necesarios, ¿no?, para ejecutar una gestión eficiente. Bueno, esto traducido a palabras mortales quiere decir que no vamos a avanzar hacia un sistema de responsabilidad exclusiva de los productores con la asunción del coste real. Esto en la ley y con el reglamento no va a ocurrir. Vale, por tanto, seguiremos en un sistema de corresponsabilidad público-privada. Es cierto que incrementado, los productores de producto van a tener que asumir mayores costes, pero no hablamos de un sistema que vaya a trasladar los costes reales, efectivos, que paga el ayuntamiento o entidad local a sus concesionarias o contratos. Vale, y de hecho, un elemento así interesante en lo que antes ha montado el profesor Javier Sanz, en el borrador de reglamento de envases de septiembre del año pasado, ahora acaba de presentarse el último borrador que se presenta a la Comisión Europea el 27 de abril, y de ese texto desaparece el concepto coste real. Desaparece, ya no está en el preámbulo, ¿no? Bueno, simplemente era así un pequeño apunte sobre esto. Hemos llegado a la hora. Sé que hay más preguntas planteadas en el chat, pero es que son muchas. Y pues, bueno, preguntabais cuál era el foro del que hablábamos gallego que se ha puesto en marcha este mes. Está ahí la referencia a la web en el chat. Y yo creo que, bueno, hemos cumplido objetivo, ¿no? Javier, Julia, dar gracias a todos los asistentes al seminario, que como en las anteriores ocasiones han sido muchos y muchas. Dar las gracias particularmente al profesor Javier Sanz Larruga y a la profesora Julia Ortega, que ha sido un lujo poder contar con ellos. Insisto, son referencias sin duda del derecho ambiental en España, y muchas gracias por vuestras presentaciones y por seguirme en todos estos planes locos de 1000 actividades. Y nada más, muchísimas gracias. Les convoco para la semana que viene, que tendremos nuevamente otro seminario el martes de la semana que viene, que abordaremos otras cuestiones previstas en este trabajo colectivo, algunos de los apartados de la ley, y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias, Javier, Julia, gracias. Gracias. Saludos. Chao. Julia. Hasta luego, gracias.